El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth. Gloria al que vive. Ruth capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. El tema que quiero hablar es abandonando la casa de pan. ¿Cuáles son las consecuencias cuando usted deja la casa de pan? Dice la palabra del Señor que aconteció en los días que gobernaban los jueces, los shofarim, eran los portavoces de Dios. Dios hablaba por estos jueces cuando había una necesidad. Dice la palabra del Señor, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. El hambre en la Escritura es un símbolo de juicio. En 18 ocasiones en la Escritura se usa la palabra hambre. Y siempre que se usa con la connotación de que Dios no se agradó de algo y que envió un juicio. Era la única forma del Señor llamar la atención de los desobedientes. Porque cuando falta la comida, cuando falta, hermanos amados, y las cosas están en escasez, la gente comienza a preguntarse qué pasó. Y esta gente era un poco rebeldes. Entonces Dios le permitió un hambre. Yo creo que usted entienda algo interesante, porque dice la palabra del Señor, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Nótese que el hambre ocurre donde no tenía que ocurrir, porque Belén significa casa de pan. Veces casa, lehem, es pan. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que en la casa de pan, en la casa de abundancia, haya hambre? ¿Y qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias cuando yo tomo una decisión errónea? Mire la palabra del Señor en el versículo 1, estamos en el capítulo 1, verso 1. Fue a morar en los campos de Moab. No sé que la palabra campos está en plural, no está en singular, implicando que este hombre hizo un acto de selección. Él se fue para Moab, y no se olvide que Moab es prototipo y símbolo de pecado, porque fue el hijo que tuvo Lot con una de sus hijas. Y este hombre, cuando ve el hambre en la casa de pan, que era una señal de Jehová, para que el pueblo comenzara a buscar al Señor y a preguntarse por qué razón en la casa de pan hay hambre. A veces Dios te permite circunstancias en tu casa para que tú puedas leer la señal y entender que hay algo que no está a tono con Dios en tu vida o en tu casa. Pero cuando uno no entiende las señales del Señor, toma decisiones erróneas. Y no se olvide que este hombre, dice la palabra del Señor, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Él, su mujer y sus dos hijos. La esposa de este hombre, Noemi o Noemí, que significa realmente placentera, alegre, súbitamente se encuentra yéndose de la casa de pan, porque su esposo no dio testimonio de lo que su nombre significaba. La Biblia dice, mire esto, y el nombre de aquel varón era Elimelech. Nótese, el Espíritu Santo trae detalles para que uno entienda lo que él quiere decir. El nombre de aquel hombre de Elimelech. Elimelech es un nombre compuesto del hebreo.
El significa Dios. Melech significa rey. O sea, que el nombre de este hombre es Dios es rey. Mas sin embargo, con sus acciones y actitudes, él no mostraba en ningún momento de que Dios era rey. Así pasa con muchas personas. Están en la iglesia, dicen que el Señor es su Señor, que le sirven a Cristo, pero cuando llega una situación en su casa o en su vida personal, en vez de doblar rodillas, que fue el error de este hombre que no hizo, se van para Moab. Moab, símbolo del mundo. Gente que están en la casa de pan, en la iglesia, llega una crisis que Dios permite por una razón u otra, y en vez de lanzarse a buscar el rostro de Dios, en ayuno, en oración, dicen, yo mejor me voy para el mundo, le doy las espaldas a Dios, y allá voy a tratar de resolver el problema. Y es ahí donde entran las tragedias. Es ahí donde entran circunstancias negativas y dolorosas que nosotros mismos nos buscamos. La Biblia sigue diciendo, mire esto, el nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Mahlón y Kelión eran hebreos de Belén de Judá. No se olvide, hermano, que los nombres se le daban a los hijos conforme a las circunstancias que estaban sucediendo. Por ejemplo, cuando Ana le puso el nombre a Samuel, Shamuel, Shamu es pedir. Él dio a Dios, pedir a Dios. Ana le pidió un hijo a Dios por la situación que ella estaba pasando. Y le puso Shamuel porque cuando ella pidió a Dios, Dios le respondió positivamente y le quitó aquella afrenta que él ya tenía. Entonces, notamos que cuando José, por ejemplo, estaba en Egipto, tuvo 2 hijos, a uno le puso Manases. Manases significa Dios me hizo olvidar. ¿Por qué razón? Porque Dios le hizo olvidar a José los dolores y las traiciones que sus hermanos cometieron con él. El otro le puso Efraín o Efraín, significa Dios me prosperó. Porque Dios, como Dios estaba con José, aunque José estaba en Egipto, Dios lo prosperó. O sea, los nombres eran dados a los niños conforme a los propósitos de Dios. Entonces aquí tenemos que este matrimonio, Elimelech y Noemí, tienen 2 hijos. Y le pone los nombres, Elimelech, que era el patriarca quien ponía los nombres, según la condición espiritual que estaba. Porque Kelión significa enfermizo. O sea, que la condición espiritual de Elimelech era que estaba enfermizo. Por eso era la decisión que él iba a tomar. Estaba enfermo espiritualmente hablando. Y Mahlón significa muriéndose. Muriéndose espiritual. En otras palabras, que cuando él le pone los nombres a sus hijos, enfermizo y muriéndome, implica que esa era la condición espiritual que Elimelech vivía. Y por eso era que él iba a tomar la decisión de irse de la casa de pan, que es símbolo de la iglesia, para irse para Moab, que es símbolo del mundo. Nótese, hermano, cuando uno está muriéndose espiritualmente hablando y desfalleciéndose, ya no hay oración, ya no hay búsqueda espiritual, no hay nada. Sus decisiones son decisiones que le van a traer consecuencias amargas y tristes. Porque cuando Dios permitió esa hambre, era un despertador. Era para que el pueblo dijera, bueno, sabemos que a través de la historia, el hambre siempre ha sido una manera de Jehová llamarnos la atención como pueblo de Dios. No era para que Elimelech cogiera a su esposa, sus 2 hijos, se montara en una carreta
y se fueran para el mundo, para Moab. Se da cuenta como estas revelaciones de Dios tienen mucha información. Ahora, nótese algo interesante. Sigue diciendo, eran espreteos. Se usaba esa palabra siempre cuando la persona tenía dinero. Y nótese algo interesante. Este hombre tiene dinero, era de un hombre próspero, él y su familia, amén, y no tenía oración. Porque él pensó que tal vez el dinero que él tenía, no se olvide que la Biblia dice que anduvo por los campos en Moab. Es como esa gente que se quiere mudar y ve, esta casa no me gusta, aquella tampoco, hasta que buscan una que le gustan. Eso fue lo que hizo Elimelech, pero Dios lo estaba mirando. Por eso es que cuando se hacen decisiones fuera del Espíritu Santo, hay tragedia. ¿Cuánta gente ahora mismo, hermano, están sufriendo porque se fueron de la casa de pan? Abandonaron a Dios y abandonaron el maná, la palabra verdadera que Dios abre en su casa, palabra de santidad pura, maná del cielo. Lo abandonaron y se fueron por ahí a comer en los pastos de Moab. Hoy día están en pecado, están en vicio, están viviendo circunstancias dolorosas en sus casas, su familia. Y esa es la fotografía espiritual que Dios nos trae aquí a colación. La Biblia sigue diciendo en el versículo 3, mire esto, versículo 2, segunda parte. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ellos llegan allí y deciden quedarse. O sea, nos quedamos aquí en territorio mundano y no volvemos más a la casa de pan. Pero la Biblia dice, mire esto, en el verso 3, y murió Elimelech, allí le alcanzó la muerte. No se olvide que eran 4. Salen 4, Elimelech, Noemí, Kelión y Mahlón. Ya Jehová eliminó a Elimelech, porque Elimelech era la cabeza. El hombre es el sacerdote de la casa. Un hombre que no es espiritual puede llevar su familia a una ruina, a una destrucción, porque sus decisiones no van conforme a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Cómo todo va cayendo en posición por el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con sus 2 hijos. Ella se quedó con sus 2 hijos. Ahora, Dios había establecido y había dicho que ninguna persona de Israel podía contraer matrimonio con mujeres impías. Bien claro, Jehová había establecido eso en el libro de los jueces. Los que se iban para esos países tenían que primeramente era desobediencia a esos países y contraer matrimonio con mujeres impías. Pero ¿qué hace Kelión y Mahlón? Otra violación a la palabra del Señor. La Biblia sigue diciendo, mire esto, versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Nótese el relieve que hace el Espíritu Santo de Dios. Se casaron con 2 mujeres impías. Porque en Moab se adoraba a Eglón. Se adoraba el rey Eglón que vivía ahí, a Quemos. Eglón el rey, que era el padre, escúcheme esto, de estas 2 muchachas, que era rey, era un idólatra. Y adoraban a Quemos. Quemos era un dios pagano, que era un muñeco hueco por dentro, le echaban leña, le prendían fuego, y cuando ese muñeco estaba bien caliente, lo hacían de un metal, cogían a los niños vivos y los ponían en los brazos de ese muñeco ardiendo y los quemaban. Quemaban los niños recién nacidos. Ese era el dios de Eglón, el rey, y el dios de Moab. Ese era el dios de Ruth y de Orpa. Mujeres con las cuales se casaron Kelión y Mahlón, hijos de Noemí y Elimelech. Y cuando Dios ve eso, que la idolatría y la desobediencia continuaba, la Biblia dice esto, mire el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orpa, que significa cuello virado.
¿Por qué cuello virado? Porque cuando ella venía, Dios le dio la oportunidad en su misericordia de sacarla a ella de la idolatría y de ese país pagano. Ella viró el rostro y le dio las espaldas a Jehová. Por eso su nombre era Orfa. Dicho sea de paso, del linaje de Orfa es que aparece Goliat el filisteo que peleó contra David. Y del linaje de Ruth era David. Por tanto, de dos hermanas moabitas, una era de la genealogía de Goliat y otra de David. En el mismo plano, Dios revela las dos cosas. Nótese por qué los filisteos daban las espaldas a Dios. Orfa dio la espalda, viró la cabeza, viró el cuello. Yo no quiero nada con la tierra de Israel, porque hubo un momento que ellas venían de Moab hacia la tierra de Israel. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra, mire, los cuales tomaron por así mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Ruth es un nombre siriaco. Realmente Ruhit en el siriaco significa bella novia. Bella novia. ¿Por qué? Porque Ruth es un símbolo de la iglesia de Jesucristo. Dios sacó a Ruth de Moab, indicando, yo saqué a mi iglesia de la gente que no me temía, de la gente que no buscaba en rostro, de la gente que estaba en la idolatría. De ahí es que la imagen de que la iglesia fue creada por personas que nunca amaban a Dios y le deshonraba. Y Dios la purificó nuestra vida, nos sacó y formó a Ruth, la iglesia de Jesucristo. Por eso usted ve una historia preciosa en el libro de Ruth, los 4 capítulos, acerca de esta relación entre Jesús y su iglesia. Ahora, nótese algo interesante, dice el verso número 5, y murieron también, nótese también, o sea, por el mismo pecado de desobediencia, murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Salen 4 y Jehová entierra 3. Entierra 3 personas en territorio donde no está la bendición de Dios. No se olvide de eso. Cuando usted abandona la casa de Dios y abandona la iglesia y abandona los propósitos del Señor, usted va a morir espiritualmente y va a ser enterrado en territorio donde no hay bendición de Jehová. Lo que pasó con Esaú. Esaú no pudo heredar la bendición de Israel. Fue enterrado donde él vivía, en el monte de Seir, un monte de maldición, un monte de pecado. Estas cosas están bien declaradas, bien especificadas por el Espíritu Santo de Dios, para que usted se dé cuenta de la importancia de estar en la casa de Dios. No se olvide de la parábola del hijo pródigo, que se fue de la casa de Dios, de la hacienda, tipo de la iglesia, y terminó con los cerdos, tipo de inmundicia. Después quiso regresar y Dios en su misericordia, porque con algunos los hace, con otros no, solamente el Señor conoce lo que Él va a hacer. Dice, y volviendo en sí, regresó a la hacienda. Y el padre lo recibió, tipo de Dios. ¿Ok? Nótese que usted nunca sabe que una decisión errónea suya lo puede llevar a usted más tarde, aunque usted no lo entienda, al mismo infierno. Al final de los planes de Dios. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra en el versículo 5. Estamos en Ruth capítulo 1, verso 5. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó. Eso es un levantarse espiritual. Ella dijo, yo no puedo seguir así. Yo estoy en un lugar de maldición. Todo aquel que está en territorio de maldición termina así. Se levantó, como hizo el hijo pródigo.
que dijo, me levantaré. Ella se levantó. Dios le puso un toque, porque Dios sabía y entendía que Noemí no era tanto la culpable, porque se vivía en una sociedad patriarcal. Y el patriarca era que todas las decisiones. Noemí fue arrastrada por la decisión de Elimelech y sus hijos. Ahora sus hijos se casan con mujeres moabitas que Dios abominaba y los entregó también Jehová. Entonces Noemí se encuentra ahora en una situación triste, sola, con dos nueras que ni conocen ni le sirven a Jehová. Se juntó con gente impía. Ella dice, me voy a levantar, este no es mi lugar, la baja no es mi lugar, ¿okay? El mundo no es mi lugar, el vicio no debo practicarlo, yo debo de nuevo regresar a la casa de Dios, al lugar que yo abandoné cuando me llegaron pruebas y circunstancias para que yo doblara rodillas y buscara la presencia de Dios. Yo, como un cobarde, me fui huyendo. Y todo tiene su precio. Dice la palabra, mire esto, me levantaré con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, mire que fiel es Jehová, porque oyó en el campamento de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Estando en Moab, ella dice, Dios es fiel. Estoy aquí sin esposo, sin hijo, con dos nueras impías. Voy a regresar porque alguien allí en Moab le dijo, ¿sabe una cosa, Noemí? Dios es fiel a su pueblo. Tú te fuiste huyendo por el hambre, pero Jehová nunca le faltó a su pueblo. Le bendijo con pan. Ella se sentía avergonzada. Porque así pasa con las personas que abandonan la casa de Dios. Luego regresan a la casa de Dios todas avergonzadas y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque experimentaron algo allá afuera que el diablo le ofreció y ahora el diablo le robó las bendiciones y los dejó desnudos espiritualmente hablando y ahora quieren, como el hijo pródigo, volver de nuevo a la hacienda para tener herencia. Porque una vez que usted gasta todo, la Biblia dice que el hijo pródigo gastó todo. ¿Qué gastó él? ¿Qué fue lo que él gastó? No está hablando literalmente de cosas terrenales. Bueno, la Biblia dice que él gastó todo en rameras y en prostitutas. Pero aquí el énfasis es que él gastó todas las bendiciones que había recibido todo el tiempo que estuvo con su padre, que es tipo del Señor, en la hacienda, que es tipo de la iglesia. Nótese que uno pierde las bendiciones de Dios en un momento dado y le ves casi al todo porque ya Dios no está contigo. Así se encontró él. Así se encontró ella. Alabanza el nombre del Señor. Dice la palabra, mire, en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para moverse a la tierra de Judá. Quería volver de nuevo a la tierra de adoración y de alabanza. Porque eso es lo que Judá significa. Adoración y alabanza. Ella sabía que tenía que volver de nuevo a la alabanza en la casa de pan. Ella sabía que la medicina para ella, ahora que estaba viuda, amén, tenía que regresar de nuevo a la casa de Dios, a Belén, a adorar a Dios. Por eso fue que el diablo lo único que le pidió a Jesús fue que postrado le diera adoración. Porque la adoración es la llave para entrar en la presencia de Dios. No el cantar. Cantar canta todo el mundo. Sino adorar. Ella dice, esto no es mi lugar. Si yo quiero ser bendecida, tengo que levantarme de esta situación, de esta maldición, y volver de nuevo a adorar a Dios en su casa. Y eso fue lo que ella comenzó a hacer. Y en ese caminar, dice la palabra del Señor, mire esto,
Versículo número 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volver cada una a su casa de su madre. Jehová haga misericordia con vosotros, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Mucha gente no entiende esto, hermano. Ella dijo, nótese que aunque ellas tenían un dios pagano, Quemos, ella le dejó saber a esas nueras, la misericordia se encuentra no en Quemos, en Jehová. Le dijo, Jehová haga misericordia con ustedes. Necesitan la cobertura y la misericordia de Dios para tú poder volver e ingresar de nuevo en la casa de Jehová, para que Dios bendiga tu vida y tú puedas experimentar de nuevo la bendición del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle a todos los hermanos que nos ven en la televisión en Centro, Sudamérica y aquí en Estados Unidos, que Dios les ama, que Dios quiere estar dándole bendiciones a ustedes, que el Señor quiere que usted prospere. La única manera que usted logra la bendición del Señor es buscando una iglesia donde se predique la santidad de Jehová. De otra manera tú nunca prosperarás. Queremos decirte que todas esas personas que nos escriben y nos envían preguntas, las contestamos todas, ¿ok? Y estamos orando por ustedes de una manera especial y quiero decirles que Dios le bendiga de una manera grande y poderosa. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando Trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.